Capítulo 10. Los hechos antiguos. Cuando Dulcancelin, Zungur y Cucub volvieron a sentarse junto a la chimenea, el pan y la leche estaban dispuestos. «Bébela caliente», le dijo Kush al Cid Sahai. «Tu voz te lo agradecerá». «A ti», respondió Cucub con un amago de reverencia. La tormenta no amainaba. Al contrario, el viento helado acumulaba cerrazón y el cielo se caía en los pantanos. Cucub había aprendido a confiar en el techo que tenía sobre su cabeza. Apenas llegado pensó que no iba a transcurrir demasiado tiempo hasta que aquella casa de troncos, techada con paja y brea, dejase entrar el agua, y recordó con melancolía las paredes de piedra que levantaban los Cid Sahai. Pero ahora, seco y abrigado, oliendo las buenas hierbas que se quemaban en la chimenea, se decía a sí mismo que la casa de vieja Kush era el mejor lugar del mundo donde escuchar la lluvia. «Cid Sahai, continuaremos escuchándote porque prometes decir cosas provechosas», anunció Dulcancelin. «Pero la noche corre hacia el amanecer y todos debemos descansar un poco. Mañana estaremos en vísperas del viaje y con mucho trabajo sin hacer. Te ruego que no demores más de lo necesario». «No diré ni una sola palabra ociosa, pero les advierto, pocas o muchas, las oyen y las olvidan, en tanto no sea forzoso recordarlas». El artista hizo un silencio de oficio. «El día de mi llegada mencioné como al pasar algo esencial para entender la turbiedad de estos asuntos. En esa oportunidad fue Kupuka el único que percibió la verdadera importancia de mi comentario. Lo adiviné en su mirada ensombrecida. Esta vez seré más explícito, sin la intención de ensombrecerlos a ustedes, sino de alertarlos. Los hechos que se avecinan han conseguido confundir a la magia. La comprensión del verdadero propósito que tienen los extranjeros y por supuesto la decisión de recibirlos con pan o con guerra trazan una línea. De ambos lados, la magia interpreta de diferente modo las mismas señales. Todo es confuso. Donde unos leen noche, otros leen día, y nunca en lo que se recuerda había sucedido nada similar. Mi humilde entender se atreve a vaticinar que si esto no cambia, el riesgo será muy alto. Si el concilio equivoca su palabra final, si nuestras acciones no son desde el comienzo las acertadas, algo terrible nos sucederá». «¿Cómo es posible que tú lo comprendas, que yo mismo lo comprenda y no pueda comprenderlo la magia?», preguntó Dulcancelin. «Claro que lo comprende», respondió Cucub, «pero no haya el modo de remediarlo, ni de arribar a un solo justo discernimiento. No hay en la magia, así lo espero, mezquindades ni soberbias. No hay traiciones. Hay sabidurías que todavía no pueden encontrarse. En eso, y solo en eso, cifro mis esperanzas. Tal vez, cuando lleguemos a la comarca aislada, encontremos que el movimiento de los astros en el cielo, las profecías, los sueños sagrados, los calendarios, las visiones de los iniciados y los indicios de la tierra han sido finalmente interpretados de una única manera». Dulcancelin marcó con un gesto que la idea ya estaba comprendida. Luego se aseguró de que Cucub siguiese avanzando sobre lo importante. «Cid Sahai, has hablado con precisión. Ahora dinos, si es que puedes, ¿por dónde pasa esa línea que mencionaste? ¿Qué dicen unos y otros?» «Tu pregunta se adelanta al asunto que estaba a punto de tratar», dijo Cucub, molesto por la impaciencia del guerrero. «Ya que lo exiges, se los diré en pocas palabras. Hay quienes creen que son los bóreos los que llegan. Diría mejor, los que regresan. Y hay quienes temen las estrellas se conjuguen para protegernos, que sean las sombras de Misáyanes las que vienen, tal como una vez les fue advertido a nuestros antepasados». Cucub se quedó esperando, seguro de que los Pusiwilkes le pedirían que se explicase mejor. Para su asombro, vieja Kush empezó a recordar. «El primero de los nombres que pronunciaste no me es desconocido. Bóreos. Escuché sobre ellos cuando era tan pequeña como Wilquilén. Fue de boca de uno de mis abuelos, en una noche casi igual a esta». «Es posible», replicó Cucub. «Muchos oyeron hablar sobre los bóreos, y algunos, viejos y memoriosos, todavía recuerdan lo que oyeron. Tú, vieja Kush, habrás escuchado de sus cabellos rojos y de su piel sin color. Pero ¿qué hicieron entre nosotros? Eso difícilmente lo sepas». «Dices bien. Cierro los ojos y oigo la voz del abuelo
describiendo esos hombres. También recuerdo que decía que ellos jamás habían pisado los confines. Hasta allí nomás, y se me acaba la memoria. Hermana Kush, no podrías recordar lo que no sabes, dijo el Cid Sahai. No un abuelo, sino 7 abuelos atrás deberíamos remontarnos si quisiéramos llegar al tiempo en que los Boreos nos visitaron. Y a lo remoto debemos añadirle lo secreto, puesto que la verdad sobre estos hechos fue preservada en códices cifrados, solo a la mano de unos pocos, y así permaneció en espera de días propicios para volver a ser contada. Los días propicios son estos que corren, y nosotros somos de los primeros en saberla. Gracia o desgracia, este destino que nos ha tocado. Yo no lo sé. Dinos por fin lo que debemos conocer, pidió Dulcancel. Cucub tenía la palabra y se sintió en casa. Un día, de un lejanísimo pasado, los Boreos desembarcaron en la comarca aislada. Por aquel entonces muy poco se conocía, diría mejor, muy poco se recordaba de ellos, que habitaban en las tierras antiguas, al otro lado del mar, y que eran vástagos directos de una inmemorial y noble raza de hombres. La expedición que los Boreos enviaron trajo malas primicias, pero digo tan malas como ninguna de las que hubiesen recorrido las tierras. Nuestros grandes las escucharon, y como antes dije, todo lo que los Boreos dijeron fue escrito en lenguas herméticas, sobre láminas de corteza plegadas que metieron en estuches lacrados, que guardaron en un cofre de piedra, que ocultaron en una cámara reservada, que... Aguarda un momento, Cid Sahai, lo detuvo Dulcancelin. Procura llegar a lo esencial. Explícanos, por favor, por qué dijiste malas primicias. ¿Quién dijo malas? ¿Tú? ¿Yo? Así es, confirmó el guerrero con evidente impaciencia. Pues entonces no supe expresar mis reales pensamientos, respondió Cucub. Debí decir mejor primicias escalofriantes, o en otras palabras, noticias de dar vuelta al cielo, presagios del fin. Cid Sahai, en honor a la gravedad de lo que mencionas, deja que descanses tus virtudes de artista y respóndeme. ¿De qué hablas? ¿De qué noticias estás hablando? Dulcancelin fue terminante en sus maneras. Cucub enrojeció en silencio, y en silencio los buzuwilques esperaron a que se recobrase de la vergüenza. Estaba juntando ánimo, murmuró el Cid Sahai como disculpa, y luego se dispuso a responder con el sincero propósito de moderar la lengua. Una guerra comenzaba en las tierras antiguas, tan absoluta, tan diferente a las muchas que se habían librado a lo largo del tiempo, que los Boreos cruzaron el mar con el anuncio, de las tierras antiguas a las tierras fértiles. Nadie correría ese riesgo solo para hablar de una guerra parecida a todas. Nuestros antepasados fueron bien advertidos por los Boreos, hermanos de las tierras fértiles. El motivo que nos ha traído hasta ustedes no podría ser otra contienda de las criaturas, por grande que ella fuera. Venimos a decir que en las tierras antiguas se prepara la última guerra. Sepan que nos enfrentamos a uno al que su propia madre llamó Misayanes, y esto, en lenguas remotas, significa odio eterno. Los Boreos dijeron que Misayanes había sido gestado en las tripas de la muerte, creado y crecido para elevar sobre nuestro mundo el poder de la ferocidad. Cuando Vieja Kush, Tungur y Dulcancelin oyeron al Cid Sahai, tuvieron la sensación de que Misayanes era un hombre capaz de dividir al tiempo. Un escalofrío entró a la habitación, revoloteó y se posó en las almas, como un pájaro agorero. Los códices a los que hice referencia, continuó Cucub, repiten fielmente las palabras de los Boreos. Retuve en mi memoria algunos de los fragmentos que Sabral Khan recitó con mayor frecuencia durante mi estadía en la Casa de las Estrellas, y creo que no hay nada más apropiado para terminar de explicarme. A nosotros, los que habitamos en las tierras antiguas, nos corresponde dar las primeras batallas contra Misayanes. Así debe ser, porque Misayanes nació y creció en un monte de nuestro continente, y es allí donde concentra sus fuerzas. Pelearemos hasta la última gota de sangre de la última buena criatura, pero quizás no sea suficiente. Por ahora este lado del mundo está a salvo. Nosotros y el mar somos el escudo. Preserven este lugar y esta vida. Protéjanse y protejan a los hijos que dejaremos entre ustedes.
En ellos depositamos la esperanza de permanecer, aunque caigan las tierras antiguas. Si vencemos, vamos a volver en busca de nuestra descendencia. Nos verán regresar por el mar, y en esos días pasaremos el pan de mano en mano alrededor de la pira ceremonial. En cambio, si somos derrotados, serán ellos los que lleguen. Misáyanes se hará fuerte en las tierras antiguas. Luego enviará a sus ejércitos a devastar este continente, porque tal es su designio. Ni un solo árbol en flor, ni un solo pájaro cantando. Sabemos que, llegado el momento, ustedes pelearán como nosotros lo haremos ahora. Pero el momento, si es que ha de llegar, demorará manojos de años. Los plazos de esta guerra no son los de una vida humana. Por eso, vean que la memoria se mantenga encendida y custodiada, no importa cuánto tiempo transcurra. Cuando el arribo de una nueva flota sea vaticinado, algunos deberán recordar con exactitud para poder determinar si en esas naves vuelven los borios o se acerca Misáyanes, ellos o nosotros, la vida o la muerte. Eso es todo. Cuiden que nuestros hijos se multipliquen. Los Osiwilques empezaban a comprender. Veo que empiezan a comprender, dijo Kukub. ¿Vuelven los borios o se acerca Misáyanes? Las señales, lejos de iluminar, se empeñan en oscurecer. Todo lo que se muestra a los ojos de la magia puede leerse de dos modos diferentes y el resultado es la incertidumbre. Te oímos hablar sobre Misáyanes como jamás se ha hablado de alguien, exclamó Dulcancelin. Dinos, Kukub, ¿quién es él? La pregunta del guerrero Usiwilque tenía su respuesta en los códices. Testimonios transcriptos en lengua sagrada. Relatos de una guerra que aún no había terminado y signaba los días que corrían. Muchos años atrás, la vida sumada de 7 abuelos, los astrónomos de la comarca aislada, habían hecho a los borios la misma pregunta que Dulcancelin le hizo entonces a Kukub. Y cuando nosotros, los astrónomos, preguntamos acerca de Misáyanes, los borios nos respondieron esto que aquí transcribimos. Así como ellos hablaron, nosotros asentamos las palabras, sin quitarlas ni agregarlas, y estos son códices sagrados que preservamos hasta el día de las naves. Los borios nombraron a Misáyanes y lo llamaron el feroz, el que no debió nacer. Así hablaron los borios. Tememos a Misáyanes, el que vio la luz de este mundo porque su madre quebrantó las grandes leyes. Así nos dijeron. La muerte, condenada a no engendrar criatura mortal ni inmortal, erró por la eternidad reclamando progenie. Sollozó y suplicó, pero la prohibición era absoluta. Era negación que jamás acabaría, y entonces la muerte desobedeció, y moldeó un huevo de su propia saliva y lo sacó de su boca. Secretó jugos y lo impregnó con ellos. Y fue de esas materias inmundas que nació el Hijo, amparado en la soledad de un monte olvidado de las tierras antiguas. Pero el que nació de la desobediencia trajo el espanto consigo, y el espanto no fue su atributo, sino su esencia. El Hijo trajo aquello que ni su propia madre pudo presentir. Así hablaron los borios. Esto ocurrió porque las grandes leyes fueron desobedecidas. Así nos dijeron. Cuando las grandes leyes fueron desobedecidas, se abrió una herida, y el odio eterno, que esperaba más allá de los límites, encontró la fisura. El odio eterno penetró por la herida de la desobediencia, cuajó en el huevo y tuvo sustancia. En el Hijo de la muerte, el odio eterno encontró cuerpo y voz en este mundo. Así hablaron los borios. Emergió el alma del lagarto. Así dijeron, el maldito. Entonces, la muerte vio lo que era. Vio que el engendrado era carne del odio eterno y pensó en triturarlo con sus dientes. Y ese día no pudo. Y al siguiente día no pudo. Y al tercer día se enorgulleció de la bestia y la llamó Misáyanes. Ese día tercero empezó un nuevo tiempo, tiempo luctuoso, y nadie lo supo. Misáyanes creció, se hizo dominador de una vastedad de criaturas y extendió su imperio. Sabed que el Hijo de la muerte no mostrará su rostro. Así hablaron los borios. Está dicho que andará embosado hasta los últimos días. Así nos dijeron.
Porque Misáyanes, hijo de la muerte, habla parecido a la verdad y confunde a quienes se detienen a escucharlo. Conoce las palabras que adulan a los fuertes y seducen a los débiles. Sabe dónde susurrar para enemistar a los hermanos. Grande es el peligro. Él puede parecernos un maestro majestuoso, un nuevo tutor. Puede parecernos consejero del sol. Así hablaron los borios. Grande es el peligro, así nos dijeron. Muchos correrán allí donde su dedo señale. Muchos en el mundo lo venerarán. Sabed y recordad. Misáyanes llegó para extinguir el tiempo de los hombres, el tiempo de los animales y del agua, del verdor y de la luna, el tiempo del tiempo. Muchos se embriagarán con su veneno y otros caeremos en la batalla. Y es mejor caer en la batalla. Así hablaron los borios. Mantenga la memoria, así nos dijeron. Misáyanes, el descorazonado, es el fin de toda luz. Misáyanes es el comienzo del dolor increado. Si somos derrotados en esta guerra, la vida caerá con nosotros. Si somos derrotados, la luz será condenada a arrastrarse sobre cenizas y el odio eterno caminará por el atardecer de la creación. Hasta aquí hemos escrito lo que los borios dijeron. Nosotros preservaremos los códices tal como ellos nos lo pidieron. Llegará un día cuando alguien vuelva a nombrar a Misáyanes. Nombrarán a Misáyanes y se preguntarán por su origen, y el que pregunte tendrá respuesta.